buenas noches, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos a Ecuador Elige 2017. Estamos en nuestro segundo programa en vivo con un nuevo candidato a las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué tal, Carlos Luis? Muy bien, buenas noches, Rocío, amigos televidentes. Efectivamente, hoy es el turno de un joven médico de profesión y político desde su nacimiento estudiantil. Impulsó la creación del movimiento Fuerza Compromiso Social, el cual lo designó candidato a la presidencia de la República. Efectivamente, hablamos del doctor Iván Espinel Molina, quien está dispuesto en esta hora del programa a contestar tanto las inquietudes ciudadanas que son grabadas desde exteriores, como nuestras preguntas en el set con temas relacionados, por supuesto, a sus propuestas de gobierno y a su vida política. Empezamos, amigos, Ecuador Elige 2017. Buenas noches, doctor Iván Espinel, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Carlos, muy buenas noches, Rocío, muy buenas noches a todos los televidentes. Un gusto y placer estar con ustedes. Un gusto saludarlo, gracias nuevamente por atender nuestra invitación, doctor Espinel. Una precisión antes de continuar con el programa. Para efectos de que usted pueda contestar la mayor cantidad de preguntas que se van a generar en este espacio, le pedimos por favor que exponga sus respuestas de una manera específica, directa, clara, sencilla y en el menor tiempo posible. Contamos con 40 segundos aproximadamente para cada intervención. Perfecto, muy bien. Y como siempre, doctor Espinel, arrancamos con un perfil de nuestro candidato para que se enteren nuestros televidentes. Excelente. Vamos a ver. Con 33 años de edad, Iván Espinel Molina es el más joven de los candidatos a la presidencia de la República. Nació en la provincia de Manabí, es médico de profesión y fue director provincial del Seguro Social. A pesar de que su familia forma parte de las filas de Alianza País, decidió formar su propio movimiento llamado Fuerza Compromiso Social. El plan de gobierno de Espinel propone aplicar nuevas reformas para el mejoramiento de los sistemas de salud y educación. Planea además aumentar la productividad con incentivos a la banca privada y al sector agrícola. A nivel político, propondrá la pena de muerte para delitos graves y leyes más severas para condenar los actos de corrupción. Principalmente endurecer las penas, casos como el peculado, que al actual Código Integral Penal lo pone en una pena máxima de 13 años, nosotros lo estamos estableciendo en la ley Bisturí para erradicar el cáncer de la corrupción en 40 años. Junto a Doris Quirós, su binomio y colega, Espinel maneja un plan de gobierno que se basa en dos objetivos fijos: el área social, encabezada por una mejora sustancial en el servicio de salud, y la generación de empleo como impulso de la reactivación económica. Doctor Espinel, mirando su perfil, definitivamente usted no solo es el candidato más joven de esta contienda electoral, también de las elecciones presidenciales, de la historia del Ecuador. Por eso nuestra inquietud: usted es el candidato del movimiento Fuerza Compromiso Social, cuyas bases están estructuradas con elementos de las tropas, de las Fuerzas Armadas, en servicio activo, pasivo, también con excombatientes del CENEPA, también con un sector de abogados y un colectivo llamado Renace Patria. ¿Cómo así lo escogieron a usted para enfrentar a políticos de amplia trayectoria en esta contienda electoral? Bueno, primero, Rocío, Carlos Luis, ciudadanos, hay que tener claro que la gente quiere que se levante una nueva generación política. Y esa nueva generación política muchas veces está anestesiada de la política tradicional. Es por eso que, viendo la perspectiva de cambio y de posta que se debe tomar en el país, verificaron el movimiento Compromiso Social, el único movimiento totalmente nuevo, con el candidato más joven de toda la historia del Ecuador, una identidad adecuada para llevar esa nueva posta, una posta sin radicalizaciones ideológicas, ni izquierda ni derecha. A nadie le interesa eso cuando tenemos el porvenir del Ecuador por enfrente. Pero usted ya participó en la política en este gobierno justamente como director provincial del IES. Esa es su experiencia, ¿verdad? Claro que sí. Estuvimos no solo en la seguridad social. Desde el año 2009 yo fui presidente del Ecuador de los médicos rurales. Estuvimos también al frente de la presidencia de los profesionales del país, lo cual nos dio las bases estructurales para formar en 5 años el movimiento Compromiso Social. Justamente quería decirle, ¿con qué recursos formó su movimiento? Disculpe. Bueno, el hacerlo en 5 años, Carlos Luis, ciudadanos, requiere de mucha colaboración de personas. O sea, un movimiento político que se hace en 5 años bajo la estructura requiere la colaboración de los ciudadanos, y eso de poco a poco lo fuimos formando, colaborando con logística, haciendo actividades para recaudar fondos sumamente necesarios para estructurar un partido político. Hablando de fondos, ¿cuánto puso usted?
si se puede ¿Cómo? saber? Hablando de fondos y de recursos para el partido, para moverse y realizar todas las diligencias, ¿cuánto puso usted, si se puede saber? Nosotros hacemos un presupuesto adecuado para los recorridos. A nivel de la semana estamos alrededor de $3.000, un grupo sumamente pequeño el que nos movemos, pero tenemos en todos los cantones, en todas las provincias, compañeros y militantes que nos financian cuando estamos dentro de su territorio. Doctor Espinel, usted juró como médico consagrar la vida al servicio de la humanidad, lo cual incluye un absoluto respeto a la vida desde su concepción. Entonces, ¿por qué proponer la pena de muerte? Bueno, en nuestros recorridos que lo hicimos a nivel nacional, recolectando las firmas, la ciudadanía saturada del alto índice delincuencial y de las violaciones a nuestros menores, nos dijo: Iván, proponga la pena de muerte para estos dos actos atroces. Nosotros recogimos esa propuesta y la estamos viabilizando. La creemos firmemente y va a ser por medio de un plebiscito que la gente decida en su momento si se la implementa o no. Pero ¿qué es lo importante? En la actualidad, hace poco, un colega de ustedes fue asesinado en la ciudad de Guayaquil por robarle un celular. Un padre de familia asesinó a su esposa y a sus 4 hijos. Y no es posible que nos quedemos de brazos cruzados. Esto es una medida disuasiva para quien quiera determinar cometer un acto atroz como este. ¿En qué tiempo de su mandato va a ser esta consulta popular o este plebiscito? ¿En qué tiempo de su mandato llega la estipulamos posterior a un año, porque primero hay que denunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un proceso que se debe hacer previo a la consulta, cambiar también la estructura del modelo judicial. Pero ¿usted cree, doctor Espinel, que nosotros tenemos un sistema judicial preparado, maduro, como para que un juez pueda ordenar la muerte de alguien? Rocío. Yo le pongo un ejemplo, permítame. Hace pocos días solamente una señora ex jueza realmente fue tendencia en las redes, pero no precisamente por un buen comportamiento. Ha habido actos bochornosos. Claro que no sí. decimos que todos los jueces, pero hay casos como este. Y por eso lo acabo de manifestar. Esto tiene que venir de la mano de un cambio del sistema judicial. Pero en caso incluso de haber alguna duda, se aplica el principio de favorabilidad o indubio pro reo, que no aplica la pena máxima, sino la pena menor. Pero significativamente a todos. Nosotros no somos dictócratas, no consideramos la verdad por sobre todas las cosas que la tenemos. No, es el pueblo ecuatoriano que va a decidir en su momento si esto se implementa por medio de una consulta popular o no. Usted va a tener, disculpe Rocío, usted va a tener que reformar el Código Penal, por supuesto. ¿Quién lo está asesorando específicamente en temas legales? Bueno, hay un grupo de abogados jóvenes, un grupo connotado también con experiencia que se ha unificado al movimiento Compromiso Social para establecer. Y aparte tenemos jurisprudencia internacional que ya ha manifestado en estos temas la aplicación, por ejemplo en diversos estados de Norteamérica lo ha hecho eficientemente. Lo que queremos es proteger la vida de la mayoría de ecuatorianos. No es justo que en la vuelta de la esquina de su casa, cogiendo un bus, lo encañonen por cualquier cosa y le quiten la vida. Vamos a revisar la primera pregunta ciudadana grabada en exteriores. Mi nombre es Carlos Andrade y soy de la ciudad de Durán. Doctor Iván Espinel, en su plan de gobierno plantea la creación de un grupo élite para la lucha exclusiva contra la delincuencia y el narcotráfico. ¿Está proponiendo un escuadrón de la muerte en pleno siglo XXI? En lo absoluto, muchas gracias por la pregunta. Este grupo especial, por ejemplo, actualmente la Secretaría de Inteligencia muchas veces se dedica a investigar a los políticos, a los grupos que hacen protestas. Debe determinarse para investigaciones delincuenciales específicas y por eso es que este grupo policial específico de alto nivel de combate delincuencial va a tener inteligencia, peritaje necesario y gente especializada para combatir el crimen. Tenemos el GOE, tenemos el GIR. Sí, pero no son específicos en inteligencia para el GIR, sí, socorrer directamente a víctimas de delincuencia. Mire, tenemos ámbitos delincuenciales que no se descubren. Hay muertes que han quedado impunes, por favor, y no se hace absolutamente nada. Tenemos que ir más allá. Este grupo especial va a determinar mediante peritaje adecuado, mediante mecanismos internacionales, apoyo tecnológico, lo que debe pasar en el Ecuador para determinar esta ¿Le responde a la persona que le preguntó si se va a crear un escuadrón volante? Que fue la pregunta puntual de... Bueno, un escuadrón especial para combatir el crimen, claro que sí. Esto se lo va a exponer ante la ciudadanía, se lo va a socializar y se lo va a crear.
La ley del talión no es una doctrina cristiana, doctor. Usted se denomina soldado de Cristo, ¿verdad? Claro que sí, yo soy cristiano. Evidentemente, en la misma, porque usted se refiere a las Sagradas Escrituras y no pretendo hacer de esto un dogma religioso, pero en la misma Escritura dice que el bienestar del ciudadano está al mando del gobierno del ciudadano, cosa que no tiene nada que ver con un ámbito religioso o de santidad. Lo que nosotros hacemos es precautelar el derecho a la vida de los ciudadanos, dando el respeto necesario y la seguridad específica para desarrollar su vida tranquilamente. En el caso de que usted sea el presidente de la República, sea favorecido con el voto de los ciudadanos y que tenga la pena de muerte en su gobierno, que se aplique ya pasando por todas las preguntas que haya que hacer, y que los ciudadanos escojan la pena de muerte, ¿usted ya ha pensado en qué forma sería? Tal vez con la silla eléctrica, tal vez una inyección letal o algo. Bueno, modernamente, esto se analizará después, pero modernamente se utiliza la inyección letal en muchos de los países, pero reitero, esto va a ser una decisión netamente democrática de los ciudadanos. Respetamos los que están en contra, los que estamos a favor, va a ser una decisión soberana del pueblo ecuatoriano. ¿En su gobierno las Fuerzas Armadas van a luchar contra la delincuencia? Claro que sí, y cada vez la visión moderna del gobierno debe ser que las Fuerzas Armadas intervengan más en el ambiente primario, interno del Estado, y no cuidando nuestras fronteras, porque debemos ir a un ámbito de paz internacional. Y va a haber una cooperación directa con la Policía Nacional para establecer un régimen de orden y de seguridad para todos los ciudadanos. ¿Y usted no cree que tal vez sería mejor crear oportunidades psicológicas y laborales para quienes están privados de la libertad en lugar de aplicar una sanción tan fuerte como la pena de muerte? Bueno, nosotros tenemos en nuestro proyecto las cárceles productivas. ¿Qué quiere decir esto? Que si quien está cumpliendo su condena dentro de un centro penitenciario, una empresa que quiere invertir en la mano de obra, por ejemplo, si yo tuviera una fábrica de zapatos y decido invertir en la mano de obra del recluso, esta empresa va a pagar 0 tributos. El sueldo que gana quien está cumpliendo la condena va directamente a su familia. Gana la empresa porque aumenta la productividad, gana la persona porque está rehabilitándose e insertándose en el mecanismo laboral y gana la familia. El Estado es el que no percibe nada en ese momento. Bueno, en ese caso hay una compensación necesaria, pero en este momento, ¿cuál es la rehabilitación que se está teniendo en los centros penitenciarios? Salen con PhD, con masterado en delincuencia, eso no puede pasar, no hay una rehabilitación necesaria. Y la prueba más fehaciente es que el 65% de las personas que cumplen algún tipo de condena salen y son reincidentes en el mismo tipo de delito. Tal vez se puede decir que no cubre todo, pero sí se ha hecho algo en este gobierno. ¿O usted cómo lo califica? ¿Cómo lo evalúa? Nosotros hemos sido coherentes. En muchas cosas se ha avanzado en el Ecuador. Aplaudimos eso. No se es más ni menos político si se deja de reconocer o no. Estamos en desacuerdo con esa política tradicional que destila odio y no reconoce nada. Hay casos importantes en los que se ha avanzado, hay que tomarlos y hay otras cosas que hay que cambiar. Doctor Espinel, tenemos la segunda dosis de los ciudadanos. Vamos a verla. Mi nombre es Patricia Lascano y soy de Quito. Señor candidato, así como usted propone la pena de muerte para delitos atroces, ¿plantearía en consulta popular legalizar el aborto? En lo absoluto, por una condición clara. Ese nuevo ser que está creciendo no cometió un acto ilícito, no estuvo en un sistema de juzgamiento por algún acto cometido, así que no podemos dejar desprotegido a una persona, a un nuevo ser que está naciendo sin haber cometido nada. La incoherencia es que algunas personas están en contra de la pena de muerte y a favor del aborto. ¿Cómo es eso? Si el nuevo ser que está creciendo no ha cometido ningún acto reprochable por la ciudadanía, por la sociedad y no le ha hecho daño a nadie. Rocío. Según las estadísticas del INEC, hasta el año 2014, más de 430.000 mujeres han tenido un aborto por diferentes circunstancias. Yo creo que es una estadística que hay que revisar. ¿Cómo podemos hacer para cambiar, para reducir esta estadística? Porque es un problema que afecta más a los sectores de escasos recursos. Primero, con una educación necesaria, y tiene mucho que ver el sistema de salud.
teniendo una planificación adecuada. Mire, el sistema ¿Cómo de sería salud, esta planificación? ¿Usted como médico promovería el uso de la píldora de un día después? La planificación no quiere decir con la píldora del día después o etcétera. ¿Cómo la sería? planificación quiere decir del cuidado, sobre todo de quien está en una etapa preadolescente, adolescente, para establecer los riesgos que pueda haber en una situación de relaciones sexuales, etcétera, de contacto. Entonces, ¿es un tema legal, moral o de salud pública, doctor? Es un tema moral y de salud pública, que en los colegios se debe implementar la educación sexual coherente. En el sistema que nosotros proponemos como un sistema de cuidado, no es que la gente vaya al centro de eso fue salud parte de la porque no campaña tenemos del una actual gobierno. política, porque no tenemos una política nosotros de prevención. Es que el dispensario médico vaya en recorrido directamente a las casas, verifique la familia. Nosotros no tenemos una cultura como Estado de prevención, debemos ir hacia allá. Y eso es uno de los cuidados de disminuir de estos embarazos no deseados. Tenemos una nueva pregunta ciudadana para usted. Mi nombre es Olger Luzarraga y soy de Durán. Doctor Espinel, usted propone establecer una política de generación de empleo sin discriminación y edad. ¿Obligará a la empresa privada a cumplir este mandato si llegara a ser presidente? Claro que hay que obligar. Mire, un tema de corrupción es hablar cualquier demagogia de la clase política tradicional y no saber cómo se la va a cumplir. No solo corrupción es recibir el billete, corrupción también es no cumplir lo que se dice o no tener sustento. Hemos establecido claramente, el nivel de desempleo en el país es el 5.4%, que representa 419.173 personas. Esto quiere decir grupos comprendidos entre 17 a 25 años que nunca obtuvieron el primer empleo y personas mayores de 45 años, como usted, que lo sacaron de un trabajo y le dijeron, usted ya está muy viejo, váyase a su casa. Nuestra propuesta específica es que de estos dos grupos, la empresa privada acoja a 4 personas de estos dos grupos. Independientemente del tamaño de la empresa, si una empresa grande o independientemente pequeña. del tamaño de la empresa. A 4 personas. Le vamos a reducir 2 puntos porcentuales del impuesto a la renta, claro, sacando el anticipo del impuesto a la renta. De esa manera, en una manera de costo-beneficio, se beneficia mucho más a la empresa, gana el Estado y vamos a reducir 1% anual la tasa de desempleo. ¿Qué quiere decir esto? En márgenes generales, mínimo 85.000 empleos. Esperamos llegar a una media de 150.000 empleos por año. ¿Qué pasa, doctor, justamente con el tema? Porque aquí volvemos a eliminar impuestos a la renta o reducir el tema de recaudación. ¿A quién se deja de pagar? Porque estamos recaudando menos, definitivamente, doctor. Mire, Carlos Luis, esa es una política que nos trata de ver cierta clase política cuyo modelo se agotó. Porque existen impuestos directos e impuestos indirectos. Hay impuestos que no repercuten directamente al presupuesto general del Estado. Estamos hablando de que el impuesto a la renta de reducir el 2% el impuesto a la renta. El impuesto a la renta representa el 25% de toda la recaudación tributaria. Y reducir el 2% no es significativo bajo la base del aumento de la producción. No vamos hacia una política fiscal que presiona a la empresa privada, sino que aumente la productividad. Pero en base a eso, tenemos también que recortar diversos tamaños del Estado, muchos ministerios coordinadores, empresas públicas coordinadoras, empresas públicas que no tienen ningún sentido. ¿Se ha hecho algún estudio sobre esto, doctor? Claro que sí, reduciendo esta parte, vamos a disminuir el déficit fiscal, que está en más de 5.000 millones, en 1.299 millones de dólares, que es lo adecuado, optimizando el recurso. Pero no podemos ser demagogos diciendo, no, es que si quitamos esta tasa impositiva, el Estado no puede tener más dinero. No se trata de eso. Se trata de establecer impuestos adecuados, pero aumentando la productividad de la empresa privada. Lo entendemos, pero ¿usted cree que esto es suficiente? Porque también hay un subempleo importante, el 19.4%. Del total de subempleados, el 44.1% son asalariados y el 55.9% son independientes. Claro que sí, es que la tasa de subempleo son gente que no está formal, que tiene su trabajo esporádico. Por supuesto. Y que hay que formalizarlo de manera adecuada. Hay que ir directamente. Pero lo que más nos preocupa es la tasa de desempleo total, sobre todo de la PEA, de la población económicamente activa, que está cruzada de brazos, que no hace nada y que el Estado
no le está dando las herramientas necesarias. En base a eso, doctor, ¿cuántas plazas de empleo va a cumplir usted? Mínimo, algunos dicen 800.000, otros dicen 1 millón. Por favor, de la manera que actualmente está el Estado, el nivel de recesión que nos encontramos y el nivel de endeudamiento, no es factible este tipo de cosas que están manifestando la política tradicional. Nosotros hemos referido mínimo 85.000 empleos anuales. Esperamos llegar a una media de 150.000. ¿Con qué estrategias? ¿Con qué dinero? ¿En qué campos? Bueno, lo hemos manifestado, sectores? Rocío. En el campo, por ejemplo, industrial, en el campo agrícola, en diversos sectores. ¿En el campo del turismo también puede ser? Claro que sí, es una potencia. Incluso ya vamos a ver otra propuesta en donde nombramos ciertas zonas francas, donde se paga cero tasas impositivas, pero lo importante es ayudar a la empresa privada. Hay dos fuentes de generación de empleo. Por un lado el Estado y por otro lado la empresa privada. Así es. Si el Estado cae en una recesión por bajos índices de petróleo, por una recesión internacional, etcétera, tiene que tomar el mando la empresa privada, que es la principal que da el empleo a la ciudadanía. Pero una empresa privada que no tiene facilidades, que no tiene incentivos, no puede llegar a ningún lado. Bueno, Rocío, acabo de hablar de los incentivos del 2 puntos porcentuales menos del impuesto a la renta. Pregúntele a cualquier empresario si no le va a beneficiar. Pero yo insisto en mi pregunta, ¿será eso suficiente? Claro que sí, nunca es suficiente, pero para el momento, para la tasa de desempleo y para disminuirla, claro que sí. Hay algunos que dicen, no va a existir en Ecuador gente desempleada. Eso también es demagogia. Claro. En ningún país del mundo pasa eso. Lo que queremos es reducir al máximo posible, de acuerdo a las condiciones del Ecuador, esa tasa de desempleo. Tenemos otra pregunta ciudadana, escuchemos. Mi nombre es Rosa Urbano, soy de la provincia Bolívar. Señor candidato, somos casi 4 millones de ecuatorianos los que vivimos del subempleo. Se nos hace muy difícil afiliarnos al IES. ¿Qué propuesta tiene a nuestro favor? Bueno, como lo hemos manifestado, la idea es regularizar a mucha gente que está en el subempleo por los trabajos esporádicos. Bueno, y también existe la afiliación independiente, que es necesaria y es efectiva para cualquier persona que percibe un monto mínimo de ingreso mensual. Eso ya estaba implementado. Doctor, sí, ya está implementado. Doctor, ¿usted va a cumplir entonces con el seguro social? ¿Va a pagar la deuda que está pendiente y también va a devolver el 40% entonces? No solo pagar la deuda, hay que hacer un estudio actuarial necesario para verificar si ese aporte que se pagaba sobre el 40%, que alrededor son 1.000 millones de dólares anuales, es efectivo para la seguridad social o no. ¿De qué manera? Lo peor que se ha hecho en lo actual, decirle que el Estado garantizará las pensiones en algún momento. Yo me pregunto algo, ciudadano, ¿cómo firmarle un cheque en blanco y decirle, sabes que cuando necesites el recurso, tócame la puerta y yo te lo voy a dar? Y si mañana son 10.000 millones de dólares, eso también es corrupción, no estar de acuerdo con las políticas necesarias de la seguridad social para sustentarla de manera eficiente en su momento. Retomando la pregunta de la dama, ¿implantaría usted para los desempleados y subempleados del país algún aporte preferencial para que se afilen al IES? ¿Acaso un subsidio como el de la policía, por ejemplo? Bueno, ya hay un el de los campesinos, perdón. Más bien, pretendemos regularizarlo para que sea autosustentable el aporte, como un aporte independiente. No queremos un Estado más aditativo, queremos un Estado que dé las herramientas para que cada ciudadano sea autosustentable en sus aportes y en su vida en general. ¿Dará autonomía usted al directorio del Seguro Social? Es evidente, Carlos Luis, ciudadano, la Constitución ya faculta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para manejarse independientemente. Lo que pasa es que los gobiernos de turno han utilizado la seguridad social muchas veces como caja chica. Eso tampoco lo vamos a permitir. El Seguro Social, dentro de la presidencia del Consejo Directivo, si usted se da cuenta de los antecedentes, siempre tiene pues al delegado del gobierno. Al delegado. Lo cual no es adecuado, pues. Están los empleadores, están el delegado de los trabajadores, debe rotarse la presidencia del Consejo Directivo. ¿Incentivará al seguro privado en el Ecuador? ¿Cómo? Doctor Espinel, ¿incentivará al seguro privado en el Ecuador? Es necesario la ley de seguridad privada, que en muchas cosas está adecuada, los seguros de salud, pero en otras no está inadecuada. Si creemos en las preexistencias, si usted tiene una enfermedad actualmente que tenga que ser atendido, que pueda ser afiliado por algunos seguros médicos, pero hay otras cosas
en donde les pone el pie sobre el cuello a los seguros privados y van a tener que incrementar las pólizas. Y esto a la final, ¿a quién va a afectar? A la congestión de la seguridad social de los Una nueva hospitales. pregunta para usted, Una nueva pregunta. doctor Vamos a verla. Espinel. Mi nombre es Mary Cuello y soy de Durán. Señor Espinel, las drogas han destruido a nuestros niños y jóvenes. ¿Qué piensa hacer para ayudar a los enfermos adictos? ¿Involucrará al sistema de salud privado en este rescate humano? Muchas gracias por la pregunta. Es tremendamente importante esto, porque otro mecanismo de corrupción y no hacer nada, eso que no explica nada, la política tradicional esa que ya fue, y el presente estancado, actual, cuyo modelo del país se le escapó, es hacer una tabla. Por mucho que haya cantidades mínimas, si yo le reparto a ustedes entre cantidades mínimas, entre 100 personas, hacemos un negocio pues de microtráfico. Y nuestros jóvenes igual se pierden. Cada persona que tenga como mínimo una cantidad, se lo va a apresar. Y se va a verificar si es una persona adicta o si es una persona que está con esto haciendo un negocio. Si una persona adicta dentro de la Constitución va a constar como la drogadicción, como un problema de salud pública. El Estado tiene la obligación de levantar centros de rehabilitación para verificar esto, pero eliminar totalmente la tabla. El Estado no alcanza a manejar un monstruo como este. Tenemos un solo centro público para rehabilitar. Usted va a crear estos centros que son importantes. ¿Sabe lo que va a agradecer una madre cuando se recupera un hijo con droga, doctor? Carlos Luis, usted lo ha dicho. El Estado no ha alcanzado porque no ha querido. Tenemos dinero para que un tipo coma banana, hace yoga y abrace árbol, pero mientras nuestros jóvenes se pierden, por favor, más dignidad con el pueblo ecuatoriano. ¿Qué haría usted, Eso no puede pasar. Pinel? Lo hemos dicho. Primero, plantear que en la Constitución de la República del Ecuador se establezca la drogadicción o las adicciones como un problema de salud pública. Levantar centros de rehabilitación con convenios privados también, tal como pasa en la Red Nacional de Salud. De esta manera, incluso si alguien perdió la matrícula a la escuela, al colegio, por este tipo de drogadicción, de adicciones, va a cumplir dentro del centro de rehabilitación su educación regular. Posteriormente a su recuperación, se va a insertar de nuevo en el ¿Mantendrá sistema. usted esa tabla de posesión de droga, doctor Espinel? No, la vamos a eliminar totalmente. No tiene por qué haber ninguna tabla. Ok, muy bien. Vamos a una pregunta más ciudadana. Vamos a la pregunta número 6. Mi nombre es Ana María Chávez, soy de Quito y estudiante de la Católica. Quisiera preguntarle, señor Espinel, usted propone la ley del bisturí para los casos de corrupción. ¿Por qué cuando fue director provincial del IES no dio el nombre de la persona que negoció con la medicina? ¿Por qué no dio el nombre, doctor? No sé a qué nombre se refiere la ciudadana y debo recalcar algo. Usted denunció algo en el IES. Debo recalcar algo en esto. Yo fui el único funcionario en toda la historia que embargó una misma institución pública, que es el Ministerio de Salud Pública, por deudas de 1980, de antes que yo naciera. Deudas con los trabajadores de la Seguridad Social. Esto quiere decir que nadie antes había tocado siendo transparente con las deudas del Seguro Social. Cuando fue el tema del Teodoro Maldonado Carbo, nosotros denunciamos. En el tema exclusivo de las medicinas. Eso es lo que pregunta la ciudadana. Que se intervenga directamente con dos condiciones también, que pasa a ser prestador las farmacias, las cadenas de farmacias, dentro de la institución, pagadas por la institución, para que así no exista el déficit de medicamentos. Programamos una investigación, pero bueno, las autoridades... ¿Qué pasó ahí, doctor? ¿Desaparecían las medicinas? Las autoridades de ese momento nos prohibieron que intervengamos dentro de la seguridad social y nos dieron el agradecimiento. Uno está ¿Eso fue lo que sometido. ocasionó su salida entonces? Uno no, porque no teníamos una intervención directa sobre el Teodoro Maldonado Carbo. Pedimos la intervención, investigamos, dimos todos los papeles necesarios para que siga la investigación. ¿Pero qué irregularidades encontró para saber, para que los ciudadanos Irregularidades, conozcan? pues malos manejos de los contratos de medicina, mal proveedores que no cumplían los contratos inadecuados. Todo eso está en informe. Se notificó, ¿No se atendió su denuncia? notificó a la presidencia del Consejo de... Fue inscrito en el CENESID en el 2009, es correcto, ¿no? Y en el 2011 fue designado director del hospital del IES en Durán. ¿Cómo consiguió el puesto con tan poca experiencia administrativa? Bueno, debo recalcarle algo que usted no manifiesta ahí. Yo, de médico residente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, fui encargado del departamento de investigación y docencia del mismo Teodoro Maldonado Carbo.
Posterior a eso, se recibieron carpetas para los distintos hospitales, para directores médicos administrativos. Di mi carpeta y hubieron dos opciones, creo que el dispensario norte en la Marta de Roldós y el hospital IES en Durán, lo cual fui seleccionado después de una entrevista en el hospital IES en Durán. Usted es primo de varios funcionarios del actual gobierno, aunque asegura que mantiene discrepancias políticas, lo hemos escuchado. ¿Eso no ha dañado en ningún momento el tema familiar interno? Para nada. Yo con mis primos Vinicio Fernando Alvarado me manejo muy bien, tenemos una alta relación familiar, que probablemente en temas políticos ellos están en Alianza País, nosotros estamos en Compromiso Social. Pero miren, ciudadanos, eso trata la política tradicional, diciendo que Iván Espinel es un títere de los Alvarados, inventando una supuesta familiaridad con Jorge Glass. A propósito de eso, esa situación ¿sí? Es porque yo, como nadie, he combatido la corrupción. Y por eso la ley Bisturí, que preguntó la ciudadana, esta ley que nadie la ha propuesto. El único candidato a la presidencia de la República y el único movimiento totalmente nuevo que la propuesta. Vamos a hablar de eso más adelante. Mientras pero tanto, simplemente, ¿por qué no lo pregunta. propone? Solo para terminar esto. Porque todos tienen rabo de paja, los que están y los que han estado. Luego hablaremos de eso. Vamos a revisar otra pregunta para usted, doctor Espinel. Me llamo Ramiro Zambrano, soy de Guayaquil. Señor Espinel, ¿qué es para usted la meritocracia y cómo piensa aplicarla en su gobierno para escoger a los ciudadanos más honestos en cargos públicos? Muchas gracias, qué interesante pregunta. También, lo hemos dicho y lo seguimos manteniendo. Usted se dará cuenta, ciudadanos, que si mañana llega cualquier partido político a la presidencia de la República, ¿a quién va a haber de ministro, de secretario de Estado? A los que anduvieron pues apoyando al movimiento, al partido político que llegó a la presidencia. Nosotros hemos establecido una norma firme, que todos los puestos públicos de alta importancia y de mediana importancia sean por concurso de méritos, para tener de ministros, de subsecretarios, a los mejores ecuatorianos y ecuatorianas, y a propósito, por mérito y por examen, no por reparto, no por decir que el PANA te apoyó. Eso no puede existir. por eso le en la política preguntamos, ecuatoriana. ¿qué funcionarios de este régimen coinciden con usted como para dejar su función en este cargo, en este gobierno, y acompañarlo a usted en su candidatura o en su gobierno? ¿Qué funcionarios de este régimen? De este régimen, ¿sí? coinciden con Del usted. actual régimen. Ajá. ¿Piensan igual que usted? Bueno, no Como lo para sé, pues acompañar. tendrían que preguntarle a los funcionarios ¿Los actuales. dejaría en su gobierno? Los actuales, si ellos dan la prueba, el examen, son gente proba que ha demostrado la calificación, porque añadido a esto hay algo, que los ciudadanos van a poder calificar a los ministros desde su computadora, en un sitio web, para ver si cumplen el plan de trabajo anual que deben hacer todos los ministerios. Eso ya está establecido actualmente. Doctor, usted dijo en una entrevista que si de ganar las elecciones y encuentra casos de corrupción, acaba de mostrarnos la ley de Bisturí, usted le cortará las manos a los responsables. Y si entre esos responsables hay algún familiar suyo, ¿usted le cortaría las manos? Carlos Luis, Rocío, venga quien venga, no nos importa, puede ser la mamá, el papá. La corrupción debe combatirse. Y esto que dije, es un ámbito de indignación personal, no está establecido en la ley. Pero si fuera por mí, le cortaría la mano, porque tú, joven, que no tienes la oportunidad de escoger la carrera universitaria, nuestras madres que lloran lágrimas de sangre porque a veces no hay medicina o están cerrados los dispensarios, mientras se encuentra dinero en los techos de otros funcionarios. Por favor, hay que ser radical con estos malos personajes que pretenden ser una representación de todos los ecuatorianos. Muy bien, doctor Espinel, debemos hacer una pausa, pero antes les vamos a dejar planteada una pregunta. Sí, por favor. La pregunta sería, ¿se está utilizando su imagen, doctor Espinel, para restar votos a candidatos de oposición, imitando al joven Rafael Correa, impetuoso y decidido del 2006? ¿Tendrá usted un parecido o no? Esta pregunta tendrá su respuesta, amigos televidentes, luego del corte comercial. Volvemos en pocos instantes con Ecuador Elige 2017 por la señal de TC, mi canal. Siga con nosotros, volvemos. ¿Te gusta el vino?
Iván, el gran ausente. Yo no hago pacto con nadie. Se precipitó sobre las bayonetas. Disolvió las instituciones democráticas del país. Duró prácticamente 40 años. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Historia viva. Este sábado 10 de la noche por TC Mi Canal. Líder absoluto. Así que sin más preámbulo les presento a Chente. Mañana. No. Las sinvergüencerías de Carlos Vega siguen dando frutos. ¿Y si esa prueba de ADN sale positiva, qué pasa? Inmediatamente pasa a ser parte de la relación de herederos con tus hijas y contigo. Ya Vicente en su primer día de trabajo no le irá tan bien. Las Vegas, de lunes a viernes, 8:30 de la noche, por TC Mi Canal. Prefiero chiquito y juguetón y no grande y dormilón. Mañana. Tú y yo ahora tenemos un vínculo indestructible. Y más vale que nos llevemos bien. Esta mujer no está haciendo todo esto por solo 200,000 pesos, ¿sí te das cuenta? No nos podemos quedar con esta duda. Yo no pienso espiar a mi marido, ¿eh? Yo lo voy a hacer por el bien de las dos. Tú no me buscas. Tú no indagas sobre mi vida. No haces absolutamente nada. Y si me necesitas, tú vas a tener que esperar. ¿Estamos claros? Maldita tentación. TC Mi Canal, líder absoluto. Estamos de regreso con Ecuador Elige 2017, un espacio de opinión y análisis en el cual tendremos todas las semanas a un nuevo candidato a la presidencia de la República para conocer sus propuestas y planes de gobierno. Hoy en este segundo programa tenemos como invitado al doctor Iván Espinel Molina, aspirante presidencial por el movimiento Fuerza Compromiso Social. Es el candidato más joven dentro de esta contienda electoral y de todas las elecciones presidenciales en la historia del Ecuador. Previo al corte le preguntábamos al doctor Espinel si se está utilizando su imagen en esta campaña para restar votos a los candidatos de oposición, imitando al joven Rafael Correa, impetuoso y decidido del 2006. Doctor Espinel, el país lo escucha. Carlos Luis, Rocío, ciudadanos, ¿sabe lo que pasa? Es que no entienden cómo una nueva generación política se está levantando. Es que no entiende la clase política tradicional, esa que ya fue, cómo es posible que alguien los ponga a temblar. Un peladito, como ellos nos dicen, bueno, este peladito le está dando lecciones técnicas, lecciones de ímpetu y de sentimiento patriótico por el Ecuador. Es por eso que muchos te pueden decir que esta elección nosotros partimos con el 1%, algunas personas, encuestas, etc. Claro, no tenemos el aparataje estatal que tiene Lenín Moreno, no tenemos todo ese despilfarro de billete que tiene Guillermo Lasso, no se unen movimientos entre el agua y el aceite como lo hacen con Paco Moncayo. La alcaldía de Guayaquil no me apoya como a Cintia Viteri, mi papá no fue expresidente como Alo Bucarán. Al no encontrarme nada, y a esto voy, va a decir que soy un títere de mis primos Vinicio, Fernando Alvarado. O sea, que usted se siente en una orfandad económica, más o menos. Nosotros, claro, porque representamos lo que necesita el pueblo. Y el pueblo no tiene dinero por donde quiera. El pueblo siente, miren, lo que a nosotros nos puede faltar, nos sobra en pasión y en servicio. Y por eso estamos caducando a esa política tradicional que ya fue. Para decirle, esta es una lucha de medida, donde muchos somos David, y pocos, lo de la política tradicional, los que te engañan, son los Goliat. Pero el 19 de febrero le vamos a dar una lección. Doctor Espinel, usted invitó a debatir al señor Guillermo Lasso sobre la eliminación de 14 impuestos, calificando de corrupta dicha propuesta. Con este antecedente, ¿usted considera que es Lasso su verdadero rival en estas elecciones? Mire, el rival de los candidatos a la presidencia del Ecuador tiene que ser la pobreza y la indiferencia de la clase política tradicional. Y antes de ir a lo del señor Lasso, la ley Bisturí, cuando se crea directo y conciso para casos, por ejemplo, que el peculado, actualmente el Código Integral Penal estipula una pena máxima de 13 años, nosotros la estipulamos en una pena de 40 años incluso, en cierto carácter, de manera retroactiva.
Pero para esto, en los casos de Odebrecht, le dijimos también al presidente de la República esta carta, en donde le dijimos y aspiramos que establezca una comisión para que en un plazo no mayor de 30 días verifique pues quién firmó, quién asignó los contratos. Pero tenemos en este sentido un fiscal que dice: he descubierto dónde está la corrupción está en Odebrecht. Con todo respeto, esto es como decir que la infidelidad existe porque existen los moteles. Eso no es posible. Y le hemos dicho al señor fiscal que tenga la amabilidad y la decencia de dar un paso al costado, porque son sus panas a los que está investigando, porque ya él ha comprobado o se ha comprobado ser ineficiente porque dejó escapar. Bueno, pero hay una administración municipal que está siendo investigada en este momento y nombrada como el alcalde Alfredo. Estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de cualquiera. Para los que son y los que no son, no importa. El hecho del respeto a los ciudadanos ecuatorianos. Y también de ahí nace una propuesta que le hacemos a todo el país, que el fiscal general de la nación debe ser elegido por voto popular, no por la coyuntura, porque está comprobadísimo que en vez de ser un ente autónomo, es parte de la coyuntura ¿Eliminaría oficialista entonces el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Lo eliminaría? No, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que sufrir una modificación. ¿Integrado por quiénes? Y dentro de esa modificación es el reglamento para elegir autoridades, como es el caso del fiscal general de la nación. Y a lo que usted preguntó, Rocío, nosotros sí le dijimos al señor Lasso que no sea tan sinvergüenza, porque dentro de los impuestos que quiere eliminar, que algunos incluso coincidimos y que están muy bien dentro de la política que se quiere estructurar en el Ecuador, camufla algo. El impuesto a los activos en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tiene empresa en el extranjero, que cualquiera puede tener, no paga impuestos saliendo de los capitales. Debe pagar impuestos, es necesario. ¿A quién va a beneficiar? Le pregunto a ustedes. ¿Eso va a beneficiar a todo el pueblo ecuatoriano, el hecho de erradicar ese impuesto? Doctor, no. ¿Está hablando de toda la banca en general o está hablando exclusivamente de Guillermo Lasso? Del señor Guillermo Lasso, porque ha propuesto la erradicación de ese impuesto. Y por eso le enviamos una carta al señor Guillermo Lasso, una carta abierta, en donde le manifestamos que tenga la decencia y la endereza de explicarle al país en dónde se beneficia con la eliminación de este impuesto a todos los ecuatorianos. Muy bien, vamos. Y le invitamos a debatir. Señor Lasso, le habla Iván Espinel, un joven de 33 años. Yo soy de carne y hueso. No tenga miedo, no tenga susto, no le va a pasar absolutamente nada. Explíquele al país qué pasa con ese impuesto que quiere quitar, que solo beneficia a sus panas, a sus colegas, a nadie más. Vamos a revisar el perfil de su binomio de la doctora Doris Quiroz enseguida. Doris Liliana Quiroz Cárdenas nació el 18 de julio de 1964 en Quito. Es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad de Guayaquil. Tiene una maestría en Salud Pública con mención en Investigación de Servicios y Sistemas de Salud en la Universidad Católica de Quito. Además, un PhD en Salud Pública, especializada en Políticas Sociales y Públicas en la Universidad de Atlanta. También ha ocupado cargos públicos. Entre otros, fue viceministra de Salud en el gobierno de Alfredo Palacio, directora del Hospital Regional de Santo Domingo de los Áchilas en 2002. Actualmente, como candidata a la vicepresidencia por el partido Fuerza Compromiso Social, lista 5, propone trabajar en varios ejes. Vamos a curar al país. ¿Por qué vamos a curar al país? Porque el país está enfermo de muchas enfermedades. A la cabeza, la corrupción. Por lo tanto, nosotros vamos a implementar la ley Bisturí, que consiste en sancionar duramente a quien cometa estos delitos de corrupción, sobre todo en el sector público. En cuestión salud, lo que nosotros pensamos hacer es, apoyados en la infraestructura que existe, implementar mano de obra calificada ecuatoriana. En educación, nosotros queremos que los estudiantes tengan una carrera técnica los últimos 2 años de bachillerato, para que ellos puedan insertarse enseguida a la parte laboral y productiva del país. Premios o bonificaciones o incentivos a la empresa privada para que contrate a personas de más de 45 años de edad. Antes de candidatizarse, Doris Quiroz trabajó como médico ocupacional en el Colegio Técnico Humanístico Experimental Quito desde 1999. Es madre de una joven economista de 24 años de edad.
La doctora Quirós se ha manejado muy bien en dos gobiernos que ha estado, con el doctor Gustavo Noboa y con el doctor Alfredo Palacio. Ha estado en derecha, se maneja bien con izquierda, a diferencia suya, que dice que usted no es de derecha ni de izquierda, que usted es un progresista social. Claro que sí, y a todos los ciudadanos, y pongo un ejemplo claro, Carlos, Rocío, ciudadano. Si usted el día de mañana se queda sin empleo, y viene alguien y le dice, sabes que te ofrezco el empleo, pero yo soy de izquierda, ¿usted no lo va a aceptar? Si es una necesidad imperiosa que ocasionará el bienestar de su familia. Si viene alguien y le dice, yo le doy el empleo, soy de derecha. Cuando usted contrata a alguien en su empresa, no le pregunta si es gay, lesbiana, si es católico, ateo, evangélico. Aquí se debe proclamar el bienestar ciudadano. La filosofía escrita está muy linda, pero también cuando la ideología está en su casa y la crisis toca la puerta, la ideología se va por el excusado. Y ustedes saben que también se va por el excusado. Cintia Viteri, también el señor Andrés Páez, sabemos que estuvieron intentando conversar con la doctora Quirós para integrarla a sus filas. ¿Qué le ofreció usted? ¿Qué le dijo usted para que la convenza de ser su binomio? Ah, bueno, no sabía que habían conversado con ella, pero en todo caso tiene libertad Lo refirió a su hermana, de conversar con cualquier. Nosotros conversamos también con varios movimientos y partidos políticos, coincidiendo en ideas, algunas no, pero en todo caso fue una propuesta en el momento de recolección de firmas. Ya teníamos, ella va a ser la encargada del área de salud y social. Nombres. Por supuesto, le hemos dicho esto, dado que de acuerdo a la Constitución el presidente delega las funciones que va a tener el vicepresidente. Pero en todo caso, excelente profesional, una mujer muy proba, la doctora Doris Quirós, y estamos orgullosos que esté en nuestras filas. Una nueva pregunta ciudadana para usted, por favor. Buenos días, mi nombre es Emma López Larraz, soy de Manta. Señor candidato, usted propone reducir a 2 años el bachillerato y eliminar el examen de ingreso a las universidades. ¿Profesionalizará las carreras técnicas y volveremos al mínimo esfuerzo universitario? No se trata de eso, se trata adecuadamente de dar la libertad de quienes queremos escoger una carrera universitaria, podamos hacerlo. Desde que se implementó el examen del ENES, más del 21% de los jóvenes no pueden acceder a su carrera universitaria, hay un 21% de deserción. Esto quiere decir que se quedan de brazos cruzados. No hay fuentes de empleo, porque ya lo hemos establecido, la tasa de desempleo. No hay fuentes de emprendimiento. El 81% de las personas que quieren emprender no encuentran el financiamiento, el billete. Ya lo vamos a explicar por qué. De esta manera vamos a obtener un trabajo adecuado, rápido, con las políticas de compensación tributaria y mano de obra calificada. Pero de otra manera, nadie puede hacer eficazmente y eficientemente algo que no ama. Definitivamente lo va a eliminar. A usted no lo pueden presionar para que tenga que estudiar una carrera que no quiere, por favor. Ese examen se va a mantener para las personas que quieren optar por una beca internacional pagada por el Estado. Pero de otra manera, los jóvenes van a poder escoger la carrera que ellos quieran. ¿Qué pasaría con las universidades de Yachay y también la Universidad de las Artes en su gobierno? Se tiene que mantener, por supuesto. Sí, un progreso importante para el país. Y una inversión importante también. Importante, claro que sí. Es más, nosotros vamos un paso más allá, precautelando que la investigación tiene que estar en todos los centros universitarios. Ningún centro universitario que esté sin investigación no tiene sentido. Pero en la primera universidad del mundo existen las investigaciones adecuadas y hemos programado que un 0.5%, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, que son alrededor de 506 millones, de lo que sea, por ejemplo, a salud, que no se ocupa absolutamente todo, se puede invertir en la investigación. Eso es necesario. No podemos ser una sociedad parche, que tapamos ciertas cosas y simplemente estamos ante el problema, pero no lo erradicamos de raíz. Permítame, doctor, llevarle una nueva pregunta ciudadana por el tiempo, por favor. Señor Espinel, buenas tardes. Me llamo Kerly Zambrano y soy de Guayaquil. Si usted gana las elecciones y llega a Carondelet, ¿mantendrá la cooperación económica e ideológica con China, Venezuela y Cuba? Mantendremos la cooperación económica con quien nos convenga comercialmente, no con quien nos caiga bien. Eso es una mala percepción del Estado. Ustedes ciudadanos, no hacen negocio con los panas, con quien les cae bien. Hacen negocio con quien necesita hacer negocio. Claro, China
Es uno de los China, principales ejemplo, socios comerciales del Ecuador. Es muy importante. Pero estamos endeudados también. Es muy importante mantener relaciones comerciales, pero también hay que transparentar la deuda. Es nuestro principal acreedor con condiciones favorables, alta tasa de interés a corto plazo y muchas veces con contratación de sus mismas empresas. Mientras tenemos otras fuentes de financiamiento, si así se lo requiere, con baja tasa de interés y con largo plazo. Debemos ser coherentes en nuestra política comercial internacional. Qué bueno, y aplaudimos el convenio comercial, el acuerdo comercial con la Unión Europea. Ojalá hagamos acuerdos directos en ciertas partes o zonas con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué va a pasar con la refinería del Pacífico, doctor Espinel? Sí, pero no de esa manera. Sí, pero no de esa manera. Tenemos que optimizar y verificar, pues, si en este día es necesario, en este momento, seguir con la construcción. Endeudarse con más de 13.000 millones de dólares, con un precio del barril muy disminuido para la planificación que se tuvo con la refinería del Pacífico. Entonces, ¿cuál será el futuro de la matriz energética en el país? Con una renegociación de la deuda que no llega, es importante ir a verificar otras fuentes de energía renovable. Costa Rica, en el año 2020, todas sus fuentes de energía van a ser fuentes de energía renovable. Hacia allá tiene que ir el país, no insistir en lo mismo. Verificar, auditar lo que se ha hecho en la refinería del Pacífico. Evidentemente, es un proyecto tremendamente importante para el Ecuador. Lo importante es verificar si es necesario en los actuales momentos. Una pregunta más de los ciudadanos, doctor Espinel. Mi nombre es Brian Curay, soy de Quito. Mi pregunta para el señor Espinel es, ¿cómo va a atraer a las empresas extranjeras para que inviertan en Ecuador? Algo muy importante, ya que nuestra inversión no pasa ya de los 600 millones de dólares, mientras países como Colombia, como Perú tienen cifras mucho más altas. Esto quiere decir, primero, eliminar el impuesto a la salida de divisas, que en vez de pensar que se salen dineros al exterior y evitarlo, evita el ingreso, porque ningún empresario quiere invertir de esa manera. De otra manera, tener estabilidad tributaria. Hemos tenido más de 23 reformas tributarias en todo este tiempo. Reglas claras y condiciones claras para la inversión extranjera. Y también en zonas, por ejemplo, damnificadas por el terremoto, dar años de compensación tributaria. O sea, dar años de gracia de 2 a 3 años en ciertos casos, porque es necesario la reactivación económica de esas fuentes de ingresos. Va a trabajar con el Fondo Monetario Mundial, con el Banco Mundial. Recuerde que ellos ponen también las condiciones. ¿Va a trabajar con el Fondo Monetario? El Fondo Monetario Internacional al que usted se refiere, las condiciones o las cartas de intención que se han firmado en los gobiernos, también ha sido porque hemos sido sometidos por propia intención de algunos funcionarios de los gobiernos de turno. Pero si nosotros negociamos de manera clara, eficaz y no nos sometemos a esas condiciones, podemos llegar a diferentes acuerdos. Pero lo peor es, por ejemplo, llegar a endeudamiento con países como la China, poniéndonos, diciendo, no, ustedes tienen que contratar empresas chinas también con esa condición. Eso también es antipatriótico. ¿Cree conveniente abrir el país a bancos extranjeros? ¿Hay suficiente mercado para eso, doctor? Nosotros lo proponemos por una base específica. ¿Pero hay mercado para eso? Claro que sí. Si usted va a obtener un crédito, por ejemplo, un candidato que sale de la banca tiene una tasa de interés para créditos hipotecarios alrededor del 11%. Bancos latinoamericanos tienen una tasa de interés para el mismo crédito del 4%. De esta manera establecemos un ámbito, un ambiente de competitividad financiera adecuada. Así el grupo directo no va a estar simplemente sometido a las políticas financieras del propio núcleo, sino que va a tener que reducir esas tasas porque va a haber mayor competencia. Eso es lo necesario para el país. De igual manera, las utilidades del sistema financiero en gran parte van a tener que ser invertidas en el mercado de valores. ¿Por qué digo esto? Hace poco mencioné que el 81% de quienes quieren emprender no tienen el financiamiento. Toque las puertas del banco. Si no tiene un historial crediticio, no le prestan la plata. De esta manera, al invertir en el mercado de valores, van a tener financiamiento en la bolsa de valores, gana el banco, gana el emprendedor y gana el sistema financiero. Tenemos otra pregunta ciudadana.
Mi nombre es Mayra Candelario y soy del Cantón Yaguachi. Doctor Espinel, en la agricultura propone el uso de la investigación tecnológica para modernizarnos, pero no contamos con tecnología de punta ni inversión extranjera al respecto. ¿Cómo piensa mejorar la vida de los campesinos de nuestra patria? ¿Qué prioridad le va a dar al agro? Prioridad esencial como lo establecemos en nuestro plan de gobierno. Cuando uno va a curar a alguien, no hay una medida aislada o un medicamento aislado. Hay una receta, una prescripción que se debe cumplir. Lo hemos manifestado. La zonificación agrícola. ¿Qué es eso? ¿Qué es la zonificación agrícola? La zonificación agrícola son zonas productivas. Por ejemplo, si tenemos una zona arrocera y el Estado le da la tierra por medio de una ley de tierras adecuada, usted no va a sembrar a libre albedrío, por ejemplo, tomate, sandía. No, tiene que sembrar arroz. De esa manera vamos a hacer ciudades agrícolas que se van a especializar, ciudades tecnológicas, con un elemento añadido, con una innovación, que esto debe ir acompañado de carreras universitarias afines de los últimos años que se deben comprometer con el pequeño y mediano agricultor, productor, para darle la tecnología y el soporte técnico necesario. De esta manera, se compromete la academia, se compromete el Estado dando las herramientas y dando el crédito, y se compromete el pequeño y mediano agricultor sobresaliendo y tecnificando su área de producción, reactivando la economía agrícola. Hay un tema que se nos está escapando, ya estamos a punto de cerrar el programa. Usted está promoviendo el tema de los subcentros y centros abrir 24 horas. Definitivamente. Rapidito, ¿cómo es este tema? Usted hizo 2 pilotos, uno en Valdivia y uno en Marte del Rol 2. ¿Usted cree que puede funcionar en el país ese tema? Evidentemente tiene que funcionar, porque no sé a qué iluminado se le ocurrió que los dispensarios médicos tienen que estar cerrados a las 6 de la tarde. ¿No será por falta de presupuesto, doctor? Para nada, absoluto. Mire las contradicciones, y eso la política tradicional nos trata de meter. Se presta por el Seguro Social, por primera vez en la historia, 80 millones de dólares, un poco más, para la terminación de la construcción del Hospital de Los Seigos. ¿Por qué no abrimos directamente los dispensarios 24 horas, 7 días a la semana? Si está comprobado, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que el 80% de las enfermedades nacen en el sistema primario. Si los abren a las 11, 12, 1 de la mañana, a nivel nacional. A nivel nacional, pero eso a nivel un costo nacional los importante. Centros médicos. ¿Ha analizado cuánto costaría eso? Claro que sí, porque necesitamos que la infraestructura, y en casos muy especiales, porque médicos. Se tiene personal. Miren, nosotros abrimos la Marte del Rol 2 y el Valdivia con el mismo personal rotándolo, pero en caso de ser necesario, la inversión no va a pasar más allá. O sea, de su prioridad va a 20 ser lo millones de social. dólares. Su prioridad en su gobierno va a ser el área social, definitivamente. El área social, el área económica productiva, también el área de participación ciudadana. No podemos identificarnos. El Ecuador necesita una aposta política que tenga una visión distinta y que no se circunscriba en ciertas cosas que son no beneficiosas para el país. Doctor Espinel, siempre estamos terminando con palabras que necesitan definirse con una simple idea. Por ejemplo, médico, la respuesta profesional de la salud. ¿Está bien? Yo le voy a hacer 5 preguntas y Rocío termina con las preguntas restantes. Desempleo. El gran mal que afecta al Ecuador. Corrupción. El cáncer que hay que extirpar totalmente del país. Presidencia del Ecuador. Simplemente un bien para todos, para manejar adecuadamente y como se debe el país. Pena de muerte. Una medida disuasiva para que los criminales no actúen a libre albedrío. Barcelona. El equipo de mis amores, mi pasión. Aborto. Una medida tremendamente inequitativa y contra la vida de quienes precautelamos el bienestar de los ciudadanos. Chone. Mi tierra, mi amor, mi todo. Ecuatoriano. La pasión del servicio, ese espíritu que se levanta día a día por un progreso. Verónica. Mi esposa, mi amada, mi amor eterno. Bellaco. Gente que actúa independientemente de los beneficios y las necesidades populares. Las conclusiones y la decisión sobre la participación del doctor Iván Espinel Molina en el acontecer electoral rumbo a la presidencia de la República quedan en ustedes, amigos y amigas televidentes. De esta manera ponemos fin al segundo episodio de Ecuador Elige 2017. La próxima semana, el jueves 19 de enero a las 22 horas.